Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Sewald. Prólogo. Ningún otro periodista ha conseguido acercarse tanto al influyente cardenal Joseph Ratzinger y posterior Papa Benedicto XVI como Peter Sewald. Las anteriores conversaciones entre ambos, publicadas en 3 libros que llevan por título La sal de la tierra, Dios y el mundo y Luz del mundo, respectivamente, fueron éxitos de ventas en el mundo entero. Ponen de manifiesto la gran fuerza inherente a la fe, así como las tareas que la Iglesia debe afrontar para poder seguir anunciando esta fe en el futuro. En las últimas conversaciones mantenidas con Peter Sewald, el Papa Benedicto XVI echa la vista atrás a sus 8 años de pontificado y a su vida entera. Nunca antes había hablado el Papa emérito de forma tan personal sobre recuerdos familiares, sobre importantes compañeros de camino y sobre acontecimientos decisivos en su vida. Con total franqueza rememora los hitos de su pontificado. La difícil decisión de renunciar a su ministerio muestra a un reflexivo servidor de la verdad que ha realizado de manera concienzuda su trabajo en la viña del Señor y ya en la fase final de su vida hace balance con humildad. Peter Sewald, nacido en 1954, trabajó como periodista en los semanarios alemanes Der Spiegel y Der Dean, en el dominical del diario Süddeutsche Zeitung. Lleva más de 2 décadas acompañando periodísticamente a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. En el 2009, la editorial Patlos publicó su obra Jesus Christus, una biografía de Jesús. Es periodista independiente y vive con su familia en Múnich. He intentado ser ante todo un pastor. Por primera vez en la historia del cristianismo, un papa hace balance y habla sobre su renuncia, su pontificado y su vida. Además, en las últimas conversaciones mantenidas con Peter Sewald, interlocutor suyo desde hace años, el Papa Benedicto XVI expresa ideas muy personales.
En estas páginas se abordan tanto los acontecimientos decisivos de su pontificado como los recuerdos sobre su familia, la relación con importantes compañeros de camino y las preguntas acuciantes sobre el futuro de la Iglesia Católica. Un gran papa. Francisco sobre Benedicto XVI. Creer no es otra cosa que en la noche del mundo tocar la mano de Dios y así, en el silencio, escuchar la palabra, ver el amor. Benedicto XVI, al concluir los ejercicios espirituales para la curia romana el 23 de febrero del 2013, antes del final de su pontificado. Prólogo. Había pasado un verano y un invierno desde mi última visita, y cuando el 23 de mayo del 2016 volví a subir por el empinado camino que lleva al monasterio Mater Ecclesiae, enclavado en los jardines del Vaticano, temía que aquella pudiera ser nuestra última conversación prolongada. La hermana Carmela abrió la puerta, pero en vez no llevaba delantal, sino que vestía un elegante traje. En la sala de visitas colgaba un cuadro con el retrato de San Agustín, el gran maestro espiritual que tanto significa para él, porque en el santo de Hipona puede uno estudiar el carácter dramático de la fe, la tan humana lucha por la verdad. En vez de los mocasines rojos, Benedicto XVI calzaba ahora sandalias como un monje. Pocos sabían que muchos años antes había perdido la visión del ojo izquierdo. Entretanto, había disminuido también su capacidad auditiva. Estaba más delgado, pero su apariencia resultaba más flácida que nunca, y era fascinante ver que el audaz pensador, el filósofo de Dios, la primera persona a la que puede dársele el título de Papa Emeritus, había llegado a la fase final de la vida, en la que el intelecto solo ya no basta, inmerso en quietud y oración, que son el núcleo de la fe. Fue en noviembre de 1992 cuando me reuní por primera vez con el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dominical del diario Sudó Citation. Quería publicar un perfil sobre él y yo era el encargado de trazarlo. En una lista de solicitantes que se disputaba una cita con el cardenal más famoso del mundo, figuraban los nombres de compañeros del New York Times, el Pravda y Le Figaro. Ya no era sospechoso de profesor el catolicismo con especial convicción.
Pero cuanto más me ocupé de Jobse Ratzinger, tanto más me impresionaron la seguridad que tenía en sí mismo y su apasionamiento, su valentía para sostener contracorriente ideas intempestivas. Y curiosamente, los análisis no solo eran sugerentes, sino que parecían acertados. Considerándolo con más detenimiento, el tan vilipendiado cardenal de hierro personifica una historia no de ayer, sino de mañana, una nueva inteligencia al servicio del conocimiento y la formulación de los misterios de la fe. Su especialidad consistía en desenmarañar asuntos complejos, en mirar a través de lo meramente superficial. Ciencia y religión, física y metafísica, pensamiento y oración. Ratzinger conjugaba estas facetas para llegar realmente al núcleo de la cuestión, y la belleza de su lenguaje intensificaba aún más la profundidad de sus pensamientos. La teología, explicaba, es la reflexión sobre lo que Dios previamente nos ha dicho, sobre lo que ha pensado con anterioridad para nosotros. Sin embargo, para poder acoger eso, uno debe de ser también un oyente, para no solo impresionar a las personas, sino conducirlas a Dios. La palabra necesita de la inspiración. Al igual que Karol Wojtyla, también Ratzinger experimentó en propia carne las consecuencias de sistemas ateos. De niño vio cómo los crucifijos desaparecerían de las escuelas y como joven soldado de 17 años fue testigo de cómo la locura de crear al hombre nuevo en un mundo sin Dios terminaba en el terror y la devastación apocalíptica. La tarea de defender también argumentativamente el cristianismo contra la subversión de los valores marcó su pensamiento, toda su obra. En la fe de mis padres, escribió, encontré la confirmación del catolicismo como un baluarte de la verdad y la justicia contra aquel reino del ateísmo y la mentira que era el nacionalsocialismo. El camino que lleva hasta la sede petrina a este superdotado, que pronto se reconoce a sí mismo como llamado, como escogido, es un camino dramático, jalonado de triunfos y derrotas. Está el sensible estudiante de bachiller, que compone hexámetros en griego y se entusiasma con Mozart. El jovencísimo universitario que en las calles bombardeadas de Múnich sueña con un resurgir cristiano. El aventajado alumno, ávido de conocimiento y familiarizado con el pensamiento progresista
de los mejores teólogos de su tiempo, que fatiga libros de Agustín, Newman, Kierkegaard. El nada convencional coadjutor que entusiasma a los grupos de jóvenes. Pero también está el joven docente que trabaja en su tesis de habilitación para catedrático y que, desanimado por completo, de repente se asoma al abismo de su incipiente carrera, con la sombra del fracaso cerniéndose sobre él. Pero el destino dispone las cosas de otra manera, y de repente el catedrático oriundo de un pequeño pueblo en una zona rural de Baviera se convierte en la rutilante nueva estrella en el firmamento de los teólogos. El verbo lozano, la aproximación creativa al Evangelio y la doctrina auténtica que él personifica llaman la atención. En la teología de un gran pensador, escribió su maestro muniqués Gottlieb Sonnen. El contenido y la forma del pensamiento teológico se determinan mutuamente para formar una unidad viva. Las aulas donde impartía sus lecciones Ratzinger estaban siempre llenas a rebosar. Los apuntes de sus clases se copiaban a mano por millares. Su libro Introducción al Cristianismo entusiasmó en Cracovia a un tal Karol Wojtyla y en París a la Académie des Sciences Morales et Politiques, una de las academias del Institut de France, de la que luego llegaría a ser miembro. Ratzinger acaba de cumplir 35 años cuando sus impulsos intelectuales regalaban al Concilio Vaticano II esa apertura con la que la Iglesia ingresa en la modernidad. Un agradecido Juan XXIII afirma que nadie podría haber expresado mejor que este teólogo joven lo que él realmente pretendía al convocar el concilio. Mientras que los teólogos celebrados como progresistas se acomodan a ideas en el fondo bastante pequeño burguesas y en su mayoría no sirven más que a la corriente dominante. Ratzinger nunca deja de resultar incómodo como catedrático, como arzobispo de Múnich, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, responsabilidad desde la que durante un cuarto de siglo cubrió las espaldas a Juan Pablo II, lo que le acarrió numerosos reproches. El verdadero problema de nuestro momento histórico, nos advierte, radica en que Dios está desapareciendo del horizonte de las personas. La extinción de la luz procedente de Dios hace que sobre la humanidad se abata una desorientación cuyos destructivos efectos nos resultan cada día más patentes. No excluye a la Iglesia de la crítica. Ya en 1900
58 habló de desmundanización. En su opinión, esta resulta indispensable para que la fe pueda volver a desplegar sus principios activos. Es necesario seguir resistiéndose, no adaptarse, para mostrar de nuevo sin sandeces que el cristianismo lleva asociada una visión del mundo que trasciende con mucho lo que afirma una actitud puramente mundana y materialista e incluye la revelación de la vida eterna. Es ingenuo creer que basta con cambiar de traje y hablar como hablan todos para que de súbito todo se arregle. Antes, al contrario, urge encontrar el camino de regreso a la predicación auténtica y a una liturgia que haga resplandecer de nuevo el misterio de la celebración de la Eucaristía. Resulta inolvidable la denuncia que realizó en Roma durante el Via Crucis en marzo del 2005. Cuánta suciedad hay en la Iglesia y precisamente también entre quienes en virtud del sacerdocio deberían pertenecerle a Jesucristo por completo. El anciano cardenal se había convertido en una suerte de piedra angular por la que ya nadie quería apostar. Pero pocos días después de su exhortación de aquel Viernes Santo a la autorreflexión y purificación, apareció tras la cortina del balcón de la Basílica de San Pedro para saludar a una jubilosa multitud como sucesor numeroso 265 del primero de los apóstoles. Se presenta a los 1.200 millones de católicos del mundo entero como el pequeño Papa, un sencillo trabajador en la viña del Señor que sucede al gran Karol Wojtyła y sabe qué hay que hacer. El nuevo Papa deja claro que los verdaderos problemas de la Iglesia no radican en la disminución del número de miembros, sino en la pérdida de la fe. La crisis se origina en la difuminación de la conciencia cristiana, en la tibieza en la oración y las celebraciones litúrgicas, en el descuido de la misión. Para él, la verdadera reforma es una cuestión de resurgimiento interior de corazones enardecidos. La prioridad suprema corresponde al anuncio de lo que, sobre la base de conocimientos ciertos, puede saberse y creerse sobre Cristo. Se trata de conservar la palabra de Dios en su grandeza y pureza frente a todo intento de acomodación y dilución. Durante muchos años, el pontificado del Papa alemán se desarrolló en medio de permanentes aclamaciones. Nunca antes había acudido tantas personas a las audiencias papales. Las encíclicas de Benedicto, Deus Caritas es, Espe Salvi y Caritas in Veritate, alcanzaron tiradas astronómicas. Hacía tiempo que muchos de sus libros se habían convertido en clásicos. Ahora sus alocuciones ofrecían titulares para las portadas de la prensa mundial. Ya solo el hecho de haber logrado una transición sin ninguna ruptura tras el largo y movido pontificado de Wojtyła
les será contado como un logro singular. Pero el recién elegido pontífice, a sus 78 años, no solo es el Papa que contribuyó a dar forma al concilio, sino también el Papa con el que éste soñaba. La sobriedad, el diálogo y la concentración en lo esencial caracterizan el nuevo estilo que penetra en el Vaticano. La pompa litúrgica se reduce. Los sínodos de los obispos acortan su duración, pero en contrapartida son planteados colegialmente como debates. Benedicto XVI trabaja en silencio, también en asuntos que con su predecesor se habían descuidado. Rechaza todo efectismo. Calladamente elimina el besamanos y sustituye en el escudo de armas la imponente corona papal, la tiara, por una sencilla mitra episcopal. Pero por respecto a la tradición, también asume costumbres que son necesariamente se corresponden con su forma de ser. Él no es el jefe, el objeto de culto de la Iglesia que se pone a sí mismo en primer plano. Tan solo ocupa el lugar de otro, el único que debe ser amado y creído, Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Después de Juan Pablo II, Benedicto XVI es el segundo sucesor de Pedro que habla en una mezquita. Pero con el sumo pontífice alemán por primera vez participa un papa en una celebración litúrgica protestante. Con él tiene lugar un acontecimiento histórico sin parangón: la visita de un máximo responsable de la Iglesia Católica a los lugares donde desarrolló su actividad Lutero. Otra novedad es el nombramiento de un protestante como presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias, pero también el de un musulmán como profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana. Al mismo tiempo, gracias a su vigor teológico e intelectual, eleva el pontificado a un nivel que hace a la Iglesia Católica atractiva hasta para personas que hasta entonces se hallaban distanciadas de ella. A eso contribuyen también, y no en último término, 3 ciclos temáticos de rico contenido como el año paulino, el año sacerdotal y el año de la fe. El hecho de que con el motu proprio Summorum Pontificum autorice a los presbíteros a celebrar de nuevo la misa tridentina, válida durante siglos, sin necesidad de recabar primero el permiso de un obispo, es un acto de apertura y de libertad, no un paso atrás. Benedicto XVI no lo hizo todo bien, y sin duda el pontificado no pudo aprovechar todo el potencial contenido en la persona de este papa. La conducta de sus hermanos en el episcopado y de ciertos sectores del aparato vaticano pareció a menudo un rechazo. Al menos fue
a buen seguro omisión de auxilio. Benedicto lo asumió con humildad. Incluso toleró junto a él a traidores, de modo del todo semejante a su señor. Pero ¿fue realmente un pontífice tan débil como sus adversarios trataron de presentarlo tras su renuncia? Un gran número de los reportajes de portada y contribuciones sobre el Ratzinger aparecidos en los medios se antojaba parte de una campaña de acoso y derribo. Si un papa no recibiera más que aplausos, respondió el atacado, tendría que preguntarse si está haciendo algo mal. Pero de hecho, el incesante acoso de los principales grupos mediáticos empeñados en imponer sus propias ideas fue una de las mayores cargas de su pontificado. Y en ello no desempeñaba ningún papel si las acusaciones estaban justificadas o no. Para nombrar brevemente los tan manidos escándalos con el obispo Richard Williamson de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, el Papa habría readmitido en la Iglesia, según un juicio común hasta la fecha, a un negacionista del Holocausto. El conocimiento de esta noticia en enero del 2009 ocasionó de facto un giro en el trabajo del Papa, que hasta entonces había sido valorado de manera enormemente positiva por un amplio sector de la opinión pública. El hecho es que Williamson era un anglicano converso. Roma nunca lo reconoció como obispo católico ni tampoco rehabilitó a la fraternidad sacerdotal separada de la Iglesia católica. Las relaciones del cristianismo con el judaísmo se contaban precisamente entre las principales preocupaciones de Ratzinger. Israel Siang, secretario general del Congreso Mundial Judío entre el 2001 y 2007, señaló que sin Ratzinger no habría sido posible el decisivo e histórico giro de la Iglesia Católica en su relación con el judaísmo, que puso definitivamente fin a una actitud que duraba ya 2 milenios. Imán Sten, vicepresidente de ese mismo foro judío, resumía la cuestión diciendo que bajo Benedicto XVI dicha relación fue mejor que nunca antes en la historia. Por lo que respecta a los abusos sexuales de sacerdotes y religiosos contra menores, existe de hecho una plétora de negligencias y errores, sobre todo de las instancias competentes en los distintos países. Pero hace tiempo que también se reconoce que sin la gestión de Benedicto XVI, la que es una de las mayores crisis en la historia de la Iglesia Católica, habrían ocasionado daño bastantes mayores. Ya como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger había adoptado medidas para aclarar a fondo
los casos y castigar a los culpables. Como papa, expulsó a unos 400 sacerdotes y definió la base canónica para procesar a los obispos y cardenales que se nieguen a realizar o facilitar las investigaciones pertinentes. Y el caso Wikileaks, no se debe minimizar este asunto. Entre bastidores se ocultan problemáticas disfuncionales en algunos de los departamentos directivos de la Iglesia Universal, pero de la supuesta conjura en el Vaticano, al final apenas quedó algo más que el robo de documentos por un mayordomo trastornado. Por lo que atañe al polémico Banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, Benedicto encargó una exhaustiva auditoría y puso en marcha su reestructuración. Ordenó además una investigación de todo el entorno. El informe de la comisión nombrada con tal propósito está bajo llave. No obstante, se sabe que su alcance es menos dramático de lo que se presumía. Los seguidores de Benedicto echan de menos sus inteligentes discursos, capaces de enfriar el entendimiento y enardecer los corazones. La riqueza de su lenguaje, la franqueza en el análisis, la infinita paciencia en la escucha, la nobleza que él personifica como pocos otros eclesiásticos. También, como no, su sonrisa tímida y sus a menudo algo torpes movimientos sobre el estrado, propios de un Charlie Chaplin. Sobre todo su insistencia en la razón que, como garante de la fe, protege la religión del deslizamiento hacia las locas fantasías y el fanatismo. Por último, pero no menos importante, su modernidad que muchos no podían o no querían reconocer. A ella ha permanecido fiel, incluso en la disposición a hacer cosas que nadie había hecho antes. A pesar de todos los escritos, homilías, meditaciones y correspondencia que han redactado, de él se guardan unas 30.000 cartas solo del periodo anterior a su ordenación episcopal. Joseph Ratzinger nunca ha elaborado una doctrina propia. Como teólogo tomaba lo que había, se percataba de que era lo esencial, lo encuadraba en el contexto de la época y lo reformulaba, con el fin de salvar para generaciones futuras el mensaje del Evangelio y el saber acumulado a lo largo de la historia del cristianismo. A la vista de la importancia que concede a la Iglesia, también resulta comprensible su lucha por esta Iglesia, para que siga siendo una nave salvadora en el espacio-tiempo, un arca de Noé para navegar hacia un mundo mejor. A eso lo denominó él la radicalidad escatológica de la revolución cristiana. Ya solo los 3 volúmenes del Papa sobre Jesús hacen singular este pontificado. Benedicto XVI compuso con ellos el indispensable Vademecum para la teología, la catequesis y la formación sacerdotal futuras. En una palabra, el fundamento de la doctrina de la fe para el tercer milenio.
El círculo no podía cerrarse en la cátedra universitaria, sino solo en la sede petrina. Y nadie más que él tenía la formación, la biografía, la fuerza y la inspiración necesarias para purificar con rigor científico y realismo místico la imagen de Jesús, rasguñada hasta no ser ya reconocible, abriéndole de nuevo a la humanidad el acceso a ella. El historiador inglés Peter Watson pone a Benedicto XVI al nivel de Lessing, Kant y Beethoven, y lo llama uno de los últimos representantes del genio alemán. Para el peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, se trata de uno de los intelectuales más destacados del presente, cuyas novedosas y atrevidas reflexiones dan respuesta a los problemas morales, culturales y existenciales de nuestro tiempo. La historia juzgará qué importancia corresponde a este Papa más allá del presente. Sin embargo, lo que se puede tener ya hoy por seguro es que nadie ha estado tanto tiempo, más de 3 décadas, como Joseph Ratzinger, en la cima de la mayor y más antigua institución del mundo. Con sus contribuciones al concilio, el redescubrimiento de los padres, la vivificación de la doctrina y la purificación y consolidación de la Iglesia, no solo ha sido un renovador de la fe, sino también, en cuanto teólogo en la sede de Pedro, uno de los papas más importantes, un doctor de la Iglesia en la modernidad, como no habrá otro. Sobre todo, el acto histórico de su renuncia ha transformado radicalmente el ministerio petrino. Le ha devuelto aquella dimensión espiritual que se le encomendó en los orígenes. Con Benedicto XVI acabó una era, quizá incluso un eón, uno de esos segmentos temporales que a ritmo de milenios caracterizan los grandes cambios de la historia. Los 8 años de su pontificado fueron algo así como los grandes ejercicios que la Iglesia necesitaba para consolidar su castillo interior y fortalecer su alma. Vistas así las cosas, el último de los papas, de una época abocada a la extinción, tendió el puente para la llegada de lo nuevo, como independencia de qué aspecto tenga esto. Benedicto XVI así lo resumió su sucesor. Fue un gran papa, grande por la fuerza y penetración de su intelecto, grande por su importante contribución a la teología, grande por su amor a la Iglesia y a los seres humanos, grande por su virtud y religiosidad. Su espíritu, opina el Papa Francisco, aparecerá de generación en generación cada vez más grande y más potente. Las entrevistas que se reproducen a continuación tuvieron lugar poco antes y poco después de la renuncia de Benedicto,
como trabajo de fondo para la redacción de una biografía y permiten asomarse a una de las personalidades más fascinantes de nuestro tiempo. El texto ha sido leído por el Papa Emérito, quien lo ha aprobado para la presente edición. Ojalá pueda contribuir este libro, ya sea en pequeña medida, a corregir imágenes falsas y a arrojar luz en las zonas oscuras, en especial en las circunstancias de una dimisión que tuvo al mundo en vilo. Al final, no se trata sino de entender mejor al hombre Joseph Ratzinger y al pastor Benedicto XVI, de apreciar su santidad y sobre todo de mantener abierto el acceso a su obra, que albergan un tesoro para el futuro. Peter Sewell.